Bienvenidos a la lección número 7 de esta serie de estudios llamado Escrito está, las hermosas enseñanzas de la Biblia. Hoy la lección se llama El pecado. En esta lección aprenderemos todo lo esencial para conocer qué nos dice la Biblia respecto al pecado. Empecemos por buscar cómo define la Biblia la palabra pecado. Y encontramos, al hojear la Biblia, encontramos que el apóstol Juan dice respecto al pecado: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. La Biblia, a través del apóstol Juan, nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y el mismo apóstol sigue diciendo en el versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice Juan. Y si analizamos en dónde pecó por primera vez el diablo, encontramos que Lucifer, cuál era su nombre desde el principio, un ser creado en el cielo, escogió rebelarse a su creador, y fue así que inició el pecado en el cielo. Entonces, al mirar estas dos citas bíblicas, entendemos rápidamente que en el cielo hay una ley que fue transgredida por Lucifer, generándose así lo que ahora conocemos como pecado. Hablando de la raíz del pecado, dice el apóstol Santiago en la Biblia lo siguiente: y la concupiscencia, que significa el deseo ilícito, después que ha concebido la concupiscencia, da a luz el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. La Biblia no es un libro misterioso, como muchos quisieran entender. Es más bien la palabra de Dios, y nos ha sido dada de una manera tan clara que podemos fácilmente entenderla. Sin embargo, es importante reconocer que en la Biblia encontramos al menos dos grandes misterios: el misterio de la piedad, que refiere a cómo es que Cristo, siendo Dios, se hizo humano, y existe también en la Biblia, encontramos el misterio de la iniquidad, que refiere precisamente al tema que hoy estamos tratando: cómo es que, siendo un ser creado por Dios, un ángel llamado Lucifer escoge rebelarse e iniciar así el pecado. Es tan imposible explicar el origen del pecado como lo es dar una razón por su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable, y excusarlo equivaldría prácticamente a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios, que dice que el pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Y antes de continuar con el tema del pecado, aquí quisiera leer lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas, esas sí son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. Dicho esto, no es que Dios guarde secretos para nosotros. Lo que realmente sucede es que nuestra mente finita no está preparada para entender las cosas infinitas o celestiales. Ahora veamos, ¿cuál es el fruto del pecado? Dice el apóstol Santiago que el pecado, cuando se ejecuta, engendra muerte. Y aquí surge
una pregunta más y muy importante. ¿Puede el hombre liberarse del dominio del pecado? En el libro del profeta Jeremías encontramos que dice: ¿mudará el ser humano de piel morena su piel, o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13:23. La respuesta es que el hombre por sí solo no puede liberarse del dominio del pecado, en virtud de que el pecado es un asunto de nivel espiritual, por así decirlo. Solo con un poder del mismo nivel espiritual podría el ser humano ser libre del pecado. Así que, para que el hombre sea moralmente un agente libre, necesita algo muy importante. Y el apóstol Juan nos lo dice. Dice Juan: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Palabras prácticamente del Maestro Jesús. Juan 5:40. Hay alguien que nos invita a ir a Él para librarnos del pecado. Y ese alguien, pues, es Jesús. ¿Aceptarás la invitación? Bueno, cuando la oferta divina es rechazada, hay una advertencia en contra del que la rechaza. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que si menospreciamos las riquezas de su benignidad, refiriéndose a Jesús, de su benignidad, de su paciencia y de la longanimidad de Jesús, ignoramos que su benignidad nos guía a arrepentimiento. Además, nuestro Padre Celestial no quiere que sus hijos sufran las consecuencias del pecado. Veamos qué es lo que motiva a Dios a seguir su plan. Dice Dios en el libro de Ezequiel que no quiero la muerte del que muere. Así dice el Señor Jehová. Conviértanse pues y vivirán. Cuando el ser humano peca, vemos que no se ejecuta inmediatamente la pena de muerte. Dios soporta al pecador para darle una oportunidad para arrepentirse, porque cuando él haya pasado su carrera terrenal, ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Hay una pregunta que dice: ¿se imputa la culpa de la transgresión de Adán a sus descendientes? No, porque Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío, pues también será sobre él. Ezequiel 18:20. Entonces, ¿qué es lo que se le transmitió a los descendientes de Adán desde el principio, desde el Edén? Dice la Biblia: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Es una carta que envía Pablo a los Efesios. Heredamos una naturaleza extraña que nos declina al pecado, pero el pecado es decisión y voluntad de cada ser humano. Sin embargo, es grandioso saber que hubo alguien que ya pagó la cuenta por cada uno de nosotros. Miremos, ¿qué ha sufrido Cristo por los pecadores? Dice Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una pregunta más que surge en nuestra mente al meditar en el tema del pecado. ¿Por qué Cristo sufrió en la carne? Dice el apóstol Pablo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es a saber, pues el diablo. ¿Podría Cristo haber pagado la penalidad por el pecado en cualquier otra forma? La misma Biblia nos contesta: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte era la paga del pecado desde el principio. La sentencia ya había sido dada, y Dios dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y los confirma el apóstol Pablo: la paga del pecado es la muerte, nos lo dice en Romanos 6:23. Si el hombre iba a ser reconciliado con Dios,
después de haber incurrido la pena de muerte, era necesario que Cristo pues probara la muerte por cada uno de los que están bajo esa sentencia, la sentencia de muerte, para poder satisfacer así la justicia y darle al hombre la esperanza de la redención. No había otra manera para que Dios mostrara su justicia y justificara al pecador, excepto que Cristo, el justo, muriera por aquellos bajo la sentencia de muerte. El apóstol Pedro lo dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego declarar la justicia de Cristo a favor del contrito, penitente y creyente pecador, dice Pablo. ¿Habrá alguna promesa de que todos los pecadores serán perdonados? Sí, sí la hay. El apóstol Juan nos dice: si alguno hubiere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se haga un ruego, dice Juan. Ese pecado que es pecado de muerte, como lo dice Juan, es referido por Cristo Jesús el Salvador, y lo llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y eso fue explicado por él como blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto puede ser hecho como en el caso de los fariseos, atribuyendo la obra del Espíritu a la agencia de Satanás. También se puede hacer pecando intencionalmente en contra de la admonición del Espíritu hasta que haya sido contristado por última vez. Quedarse sin ayuda del Espíritu es quedarse sin la esperanza del cielo. Así que el pecado contra el Espíritu Santo pues no puede ser perdonado porque tú no sientes la necesidad de pedir perdón. ¿Qué procede al perdón de los pecados? El que encubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Por eso la instrucción más clara y precisa es lo que dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pero hay una noticia muy importante: ¿tendrá fin el reino del pecado? El reino que todos deberíamos ya estar esperando y anhelando es el que se describe en el libro de Apocalipsis, que nos muestra que ya no habrá un reino de pecado, sino uno de justicia total. Dice Apocalipsis, el apóstol Juan en el Apocalipsis: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Se refiere a un reino de justicia. ¿Cuándo serán quitados los efectos del pecado entonces? Dice Pedro: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemados. Cuando dice que la tierra y las obras que hay en ella serán quemados, pues se refiere a la purificación del mundo corrompido como está hoy. ¿Por qué debe ser purificada la tierra? Dice la Biblia: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Por eso tiene que ser la tierra purificada, porque está maldecida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dice Génesis 3:17. ¿Cuán minuciosamente serán limpiados los efectos del pecado? Juan nos lo dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya han pasado. El pecado tuvo un inicio, pero también tendrá un final. ¿Tú qué harás? Decide hoy por el lado de la justicia. Es Cristo quien te invita. Apocalipsis 3:20. Te dice Cristo: he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor te bendiga.